Fue horrible. Fue horrible, realmente fue una situación muy difícil para mí. Además, yo me di cuenta que en ese sentido yo era muy contraria a la mayoría de personas. Hacer esto tan loco, tan real, pero a la vez tan simple. Tener claro quién es uno le facilita muchas cosas en la vida. No sé, el camino era raro y tomó tiempo, pero entre esas llegó una lucecita que me hizo entender mucho el proceso y es el tema que venimos a hablar hoy. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Este episodio creo que me tiene más emocionada que nada en el mundo, porque es un tema que dije como, ¿por qué no habíamos hablado de esto? ¿Por qué no habíamos hablado de esto? Si es un tema que a mí me cambió la vida y que siento que muchas personas no lo conocen, o pues algunas personas no lo conocen y no lo tienen en su radar para poder utilizar esto como herramienta en su vida. Entonces vamos a hablar de un tema que primero que todo quiero que tú me digas si te suena, si lo has escuchado o con el nombre, ¿a qué te suena? Y vamos a hablar de esto, vamos a explicar qué es, cómo funciona, cómo nos afecta, pero también te voy a hablar desde mi experiencia humana, desde cómo lo he vivido yo y actualmente cómo lo sigo viviendo. Entonces vamos a hablar de la ley del péndulo. Cuéntame pues si te suena, a qué te suena. Y sea que sí, sea que no, llegó el momento y vamos a comenzar por el principio. Y más que por el principio, es por mi principio, donde comenzó este tema para mí. Y es que resulta, pues que no siempre lo he conocido. Yo toda mi vida tuve muy claro quién soy yo y sobre todo quién era yo. Porque es que van a ver que eso se ha redefinido un montón. Entonces, en esa definición de quién era yo decía, Paula es una persona llevada de su parecer, es una persona muy emprendedora, es una persona muy positiva, es una persona muy racional, es una persona muy enérgica, muy apasionada, ¿cierto? Y con que yo tenía muy clara mis características, un par de cosas más, pero realmente como que no me salía de ese molde, lo tenía muy claro y eso me permitía tomar decisiones muy fáciles, me permitía actuar muy fácil, o sea, tener claro quién es uno le facilita muchas cosas en la vida y este era mi caso y sobre todo fui una persona que lo tuve claro toda la vida. Yo siempre supe quién fui. Yo, por ejemplo, decía lo de emprendedora, siempre me consideraba una persona muy emprendedora, siempre me consideraba una persona alegre, siempre me consideraba una persona apasionada. Entonces, era muy claro, muy fácil, muy transparente para mí, para otros, me permitía ser muy coherente, todo. De repente empieza a pasar algo y es que la vida me empieza a poner en unas situaciones donde yo no podía ser así. No podía ser así, no porque la situación, digamos, no me permitiera ser así, sino porque yo no lograba ser así en esas situaciones. Entonces pasaron cosas en donde como que me derrumbó mis ganas de ser emprendedora. Pasaron cosas donde yo no me sentía tan positiva. Pasaron cosas donde la disciplina me estaba costando un montón. Yo me sentía que no, o sea, yo decía, ¿qué es lo que siento? Y entonces ni siquiera entendía yo qué estaba sintiendo. Y me tocaba, yo me acuerdo con mi psicóloga de esa época, yo le decía, ella se llamaba André, y yo, André, yo no sé, pues se llama, yo no sé, André, si esto es pereza, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se siente la pereza? Porque es que yo creía que yo nunca había sentido pereza porque yo había sido una persona muy accionadora, pero yo no era capaz de hacer. Entonces estas situaciones, como ese frenón en seco que me dio la vida, empieza a pasar que básicamente yo perdí mi identidad. O sea, yo ya no me identificaba con lo que yo estaba haciendo porque, pues claro, ¿cómo me iba a identificar si no era lo que yo estoy acostumbrada a hacer, lo que yo decía que yo era, lo que yo estaba segura que era de mí? O sea, esa no era yo. Fue horrible.
Fue horrible, realmente fue una situación muy difícil para mí porque fue mucho tiempo en donde yo trataba de volver a ser la Paula de antes, pero más que la Paula de antes es como yo trataba de ser yo, de encontrarme. Entonces empecé a utilizar, pues como a buscar herramientas para conectarme otra vez conmigo, para reconectarme, para encontrarme, pero les soy sincera que, no sé, el camino era raro y tomó tiempo, pero entre esas llegó una lucecita que me hizo entender mucho el proceso y es del tema que venimos a hablar hoy. Y fue cuando apareció eso de la ley del péndulo. Y cuando llega la ley del péndulo, para mí fue como, ¿qué? O sea, fue la locura, porque fue como que a mí me dieron un permiso de ser muchas versiones de mí misma. Pensé que era una única versión de mí, que solo existía una Paula con la que siempre me había identificado, pero descubrí que podía haber muchas versiones. ¿Y cómo hacía esto? Porque entonces, en mi momento, y puede que a ti te esté sonando así, eso era incoherencia, eso era falta de personalidad, eso era como una persona muy floja, muy blanda, muy... No. Y lo que me gustó de la ley del péndulo era que además era muy práctico, muy claro, muy sencillo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser esto tan loco, tan real, pero a la vez tan simple? Como que no es una verdad por allá que yo me la imaginaba, como que yo tenía que encontrar una iluminación demasiado super pro, super trabajada, pues pura física cuántica, y resultó ser algo mucho más sencillo. Y básicamente es que ustedes saben que la oscuridad es ausencia de luz. Oscuridad, luz. Pero al final lo que indica eso es que están en una misma línea. Y en esa misma línea significa que son par, que son opuestos. Que este es un extremo, pero este es el opuesto. Están en una misma línea. Yo quiero que se queden con ese concepto. Y en esa misma línea están en un mismo paquete. Así que sí, yo pensaba que tenía clarísimo quién era, de una manera muy estructurada, pero llega la vida y me da un revolcón, me pone realmente a prueba y ahí me pone situaciones en donde me confronto con esa Paula que creía ser, que tenía muchos años con la certeza de que esa era yo y ahí entonces empiezo que no me identifico con quién soy. Me sentía muy perdida, me sentía desidentificada de mí misma. Pero ahí encuentro entonces la ley del péndulo en donde pude ver que podía haber muchas versiones de mí misma y en esas versiones de mí misma entendí que eso no significaba ser inconsistente, eso no significaba ser incoherente. Eso no era estar en contradicción, sino que por el contrario era la naturaleza de... Es una ley, o sea, era la naturaleza, es lo natural, en este caso humano. Y ahí entendí que esto es un juego. Esto es un juego de entender cómo me muevo entre esos extremos del péndulo. Y esos extremos del péndulo, o sea, esos movimientos del péndulo son las muchas versiones de mí misma que puedo ser. Así que calma. Yo sé que puede haber acá mucha emoción porque en verdad yo siento que es como, para mí fue descubrir algo demasiado top, pero también siento que puede haber mucha confusión. Entonces vamos a hacer un ejercicio visual muy práctico, demasiado sencillo, y es que empecemos por imaginarnos un reloj de péndulo o un péndulo, que es así, ¿cierto? Un péndulo lo que está haciendo todo el tiempo es esto. Entonces, si está el reloj, tiene la cuerdita y la cuerdita se va moviendo. Esto es lo que va pasando, ¿cierto? En ese péndulo lo que pasa es que va de un lado al otro lado. Pues la ley del péndulo lo que hace es aplicar ese mismo movimiento, esa misma realidad que es inevitable que pase de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, a nuestra vida. ¿Y cómo a nuestra vida? Con nuestras emociones, con nuestra energía, con nuestras ideas. Y eso es la realidad. Entonces, ¿cómo se ve? Significa entonces que yo me puedo mover de un extremo al otro. Significa entonces que necesariamente si estoy en este extremo existe el otro. Y es cierto que yo puedo tener el reloj y puedo tener el péndulo y sostener el péndulo, digamos, forzadamente. O sea, yo puedo agarrar el péndulo y sostenerlo aquí y quedarme aquí. Por ejemplo, me quedé en que soy racional, que era una de las cosas que yo les decía. Yo soy súper racional.
Entonces yo la puedo sostener aquí, pero eso no es la naturaleza. La naturaleza del péndulo, y en el momento en que yo la suelte y la deje fluir, entonces el péndulo va a moverse y va a irse hacia el otro extremo. Y el otro extremo, que sería en este caso de la racionalidad, podría ser la emocionalidad, ¿cierto? Entonces si yo tengo que yo me considero una persona racional, significa que yo también tengo en mí la parte emocional, que he estado aquí sosteniendo la racional y de pronto no he explorado la emocional, podría ser, pero no significa que no la tengo, porque está en la misma línea y es inevitable que no esté. O sea, aquí tiene que haber algo, y ese algo es el opuesto. Entonces, necesariamente, si soy racional, soy emocional. Y además, por decirlo así, en la misma medida, porque con la fuerza en que yo tire esa, se va hacia el otro extremo. Si yo muevo aquí cortico, él se va cortico. Si yo muevo más amplio, él se va muy amplio. Y no sé si sean detallados en el péndulo, pero si no, vaya al ejercicio, coja una cuerdita y muévalo y entienda las dimensiones. Porque es que ahí es donde eso a mí me parece una locura, es entender que necesariamente están las dos, que era lo mismo que hablábamos de la luz y la oscuridad. Si yo tengo luz, puedo tener oscuridad, porque no me falta sino bajarle la intensidad. Si aquí está la luz y yo le voy bajando la intensidad, voy quitando la luz, llega un momento donde estoy en oscuridad. Y así puede pasar con muchas cosas. Si yo estoy en un pico de productividad, llega un momento donde puedo necesitar descanso, ¿cierto? Si yo estoy súper productivo, va a llegar un punto donde necesito el descanso, que era algo de lo que hablábamos en episodios anteriores. Entonces miren lo mágico de esto, porque nos permite entender que no somos un extremo nada más, sino que realmente tenemos las dos cosas. Pero yo sé que ahí suena wow. O sea, que con eso ustedes ya quedarían como, sí, porque es que en mi caso yo decía, yo soy una persona llevada de mi parecer, por ejemplo, que se los decía, pero yo darme cuenta que yo también podía ser flexible, que yo también podía ser abierta al cambio. Yo decía, es que lo tengo ya en mí, lo tengo en mí, tengo es que elegirlo, soltarlo y dejarlo fluir, pero lo tengo. Pero además de todo, es que en la vida, nosotros también, como les he dicho durante esta conversación, podemos decidir ser muchas versiones de nosotros mismos. Entonces no solo son los extremos. Ese péndulo también puede tener diferentes niveles, por decirlo así. Entonces, hoy quiero ser un poco más racional, hoy quiero ser súper racional, hoy quiero ser un poquito emocional, hoy quiero tener un poquito más de emocionalidad y un poquito más de racionalidad. O no sé, quiero estar más solitario o más social. Entonces, ¿qué ranguito, como qué porcentaje, qué tanto le vas a dar a un extremo o al otro? No te tienes que ir a los extremos. ¿Ah? ¿Ah? O sea, boom, boom. Entonces, la verdad, este tema es una locura. A mí me parece increíble porque tú puedes decidir. Y pues, o sea, ¿cómo aplicarlo a la vida? ¿Cómo aplicarlo a tu vida a día como lo aplico yo hoy? Digamos, yo me estoy sintiendo en este momento, hoy estoy súper entregada a todo. Entonces soy consciente que yo soy una persona súper entregada a todo, pero a veces eso cansa. Entonces a veces solo quiero desaparecer. Entonces me puedo dar el permiso de desaparecer, porque eso no es ser incoherente, eso no es ser mala persona, eso no es ser pues una persona sin compromiso. No, eso hace parte de mi péndulo. Puedo elegir que mañana me voy a tomar un descanso, desconectarme del mundo. ¿Ah? Porque lo que les digo es como un permiso, pero es un permiso que te da el universo, es un permiso que te das tú mismo, porque es que nosotros nos damos un montón de látigo, es decir, es que yo soy disciplinado, yo tengo que cumplirme, y mi cuerpo está hablándome y gritándome que no puede más, pero yo no, es que yo soy disciplinado, yo soy así. No. Pero también aplica para todo lo contrario, porque a veces nos da tan difícil, por ejemplo, implementar un hábito. Porque decimos que yo no, es que yo no soy constante. ¿Cómo que no? Si eres inconstante, también puedes ser constante. Entonces, ¿cómo le vamos a agregar ese grado? Hoy voy a ser así. Hoy voy a sumarle un poquito a eso. Porque empiezas a ser consciente que sí lo tienes.
A mí este tema creo que puede ser de los episodios que más me guste porque este tema me apasiona. No sé por qué no lo habíamos traído. Y digo como potente poder hablar de esto con ustedes. Es un tema que siempre tocamos en las sesiones porque siempre en todos nos identificamos con alguna característica. Y ojo, que tu historia puede ser muy diferente a la mía. Puede ser incluso al revés. Puede que tú, durante tu vida, es más, yo me di cuenta que en ese sentido yo era muy contraria a la mayoría de personas. Cuéntame si te identificas más con mi parte original o con la versión contraria. Y es, la mayoría de personas están oscilando mucho en el péndulo durante su vida y llega un punto donde antes se identifican y dicen, no, es que yo no sabía si yo era, pongamos otro ejemplo, yo no sabía si yo era alegre o yo era más bien tristonga y ya por fin entendí que no, yo soy una persona más bien, digamos, nostálgica. No, no te encasilles, no permitas tú mismo limitarte, quitarte esa libertad de tener miles de posibilidades de versiones que tú puedes ser. Y porque esas versiones las puedes ser en cualquier momento y puedes volver a ser otra. Y eso no significa que estás cambiando de personalidad. Eres tú misma. O sea, permítete ser tú en las muchas versiones que puedes ser tú. Entonces, ¿qué episodio les digo? ¿Qué episodio? Yo de verdad espero que esta ley del péndulo tenga el impacto que tuvo en mí, que la tenga para ustedes. Cuéntenme, por favor, si les gustó, si les gustaría que habláramos de cositas así también, como de las leyes que a veces uno no tiene tan presente y que igual lo afectan a uno y que puede uno aplicar y que pueden cambiar todo cómo funciona la dinámica de uno. Dense el permiso a ustedes mismos de cuestionarse con qué están identificados y ahí eso es una manera de empezar a se me fue la palabra que se utiliza mucho en programación neurolingüística. Denme un segundo, la traigo. De reprogramar esas creencias, porque al final con lo que nos identificamos es una creencia. Yo creo que yo soy terco. Entonces venga, dése cuenta que también puede ser abierto al cambio. Entonces, bueno, ahí les dejo esta súper herramienta, me cuentan qué tal les parece y nos vemos en el próximo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Chao, chao. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast.